Esta semana, sin duda que ustedes observaron algo, o por lo menos algunos que yo también observé, y es que ante la conmemoración, por ejemplo, del Holocausto, si se puede llamar así, del Palacio de Justicia, encontré que hay gente muy desesperada, o sea, sin esperanza. Los familiares de los desaparecidos, personas que salieron vivas de allá según los videos y luego no los encuentran, es gente que sufre mucho y no tienen esperanza de encontrar, de que alguien les dé razón, a pesar de que en los últimos días pues encontraron los cuerpos de 3 personas. Y observando también la conmemoración de lo que sucedió en Armero, también encuentro desesperanza de aquellas mamás que decían que a sus hijos los entregaron en adopción prematuramente e indebidamente y que el bienestar familiar ni siquiera quiere mostrar los libros, los registros de aquella época, de hace 30 años, y 30 años gente sufriendo. Y para no hablar de 30 años, observando lo que sucedió en París, es terrible la inseguridad y terrible la desesperanza en que la gente vive. Y nosotros acá, cuando observamos que la reforma a la salud no se da, la reforma al sistema financiero tampoco, pues ¿qué le queda a la población? Sentir desesperanza. Pero nosotros los creyentes sí podemos tener esperanza, no de esa, porque sin duda que tenemos la misma desesperanza, pero en Cristo podemos tener una esperanza que es grandiosa, que es maravillosa y que es eterna. Siguiendo con la serie que estamos tratando, ¿cómo es que llama la serie? El Cantar del Corazón de Dios. Entonces yo titulé mi exposición de hoy Disfrutando la Presencia del Señor. Y quiero que miremos el Salmo 84, me va a permitir leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Pero se da en un contexto, este Salmo, no necesariamente que se haya escrito así, sino que el Salmo relata una peregrinación del pueblo de Israel hacia la ciudad de Jerusalén. Ellos celebran aún hoy 3 fiestas muy importantes en el año, y esta peregrinación era a una fiesta que se llama o de los tabernáculos, o de la cosecha, o la fiesta de las enramadas. Tiene diferentes nombres, y es una fiesta supremamente importante donde todo el pueblo de diferentes regiones del mundo, y en esa época diferentes regiones del mundo conocido, iban a Jerusalén con la expectativa de celebrar esta fiesta y disfrutar la presencia de Dios allá. Porque acuérdense que en Jerusalén estaba el templo, y en el templo estaba algo parecido a lo que era una copia, sino que era elegante y era estable, de lo que era el tabernáculo en el desierto, donde Dios se manifestaba en un área del templo que era el lugar santísimo, a donde no podían entrar ni siquiera los sacerdotes. Ellos entraban hasta el lugar santo, pero al santísimo era solamente el sumo sacerdote que entraba una vez al año. Y en ese contexto, ni en ese peregrinaje, se disfrutan, por decirlo así, o relata este salmo esa situación. Los salmos son cánticos para el pueblo de Israel, y son poemas a través de los cuales ellos expresan a Dios todo lo que sienten. Si ustedes leen cualquier salmo, pueden encontrar en ellos sentimientos de frustración, o sentimientos de temor, sentimientos de alegría, o expresan el amor a Dios, o el amor de Dios, expresan sus anhelos, sus esperanzas, y la confianza que tienen en Dios. Voy a leer el Salmo, como les dije, en esa Nueva Traducción Viviente, y dice así: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Pueden imaginarse al salmista expresando esto ante la circunstancia que les he comentado, ese viaje a Jerusalén. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar, y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas.
Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Encontré 3 aspectos que quiero resaltar en esta tarde. Y es que ellos iban cantando estos poemas hacia Jerusalén con un anhelo profundo. Porque en Jerusalén, ya les dije, se celebraba esa fiesta. Pero ¿quiénes iban? ¿Quiénes eran ellos? Era todo un pueblo. Entonces podemos imaginar abuelos, papás, mamás, con sus hijos, y todos entonando este poema con el anhelo de llegar a Jerusalén a disfrutar la presencia de Dios. Qué bella es tu morada, dice, oh Señor de los ejércitos celestiales. El salmista reconocía la belleza y la hermosura, lo precioso de la morada, pero no por la construcción en sí. Ustedes recuerden que el templo era supremamente suntuoso. Muchas de las paredes internas tenían una capa suficiente de oro. Que día escuché un comentario que decía que si el templo se construyera hoy, costaría no sé cuántos miles de millones de dólares, porque era supremamente hermoso. Pero ellos no era solamente por la hermosura del templo a la que se estaban refiriendo, sino por lo que implicaba el mismo templo. Podían recordar en su mente lo que Dios le había dicho a Moisés años atrás, cuando expresaba, le decía, hagan santuario para mí y yo habitaré en medio de ustedes. Ese Dios todopoderoso, ese Dios invisible, el Dios único que tiene el pueblo de Israel, a diferencia de todos los demás dioses de las regiones conocidas, les estaba diciendo, hagan un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Y por eso hicieron el tabernáculo en el desierto. El templo en Jerusalén tenía las mismas características del santuario. Y allí era donde Dios manifestaba su poder y su santidad. ¿Recuerden la santidad de Dios? ¿Cómo se manifestaba? Que había un lugar que era el Santísimo, el lugar santísimo donde Dios manifestaba su presencia, y era tan, por decirlo así, tan terrible la santidad de Dios, que si el sacerdote no entraba debidamente purificado, habiendo realizado los ritos que se le habían exigido, le ponían unas campanitas por ahí en los pies, para que supieran que estaba todavía vivo caminando, y le amarraban un cordón para alarlo en caso de que muriera, porque ahí del que se atreviera a entrar y que no fuera sacerdote, no fuera el sumo sacerdote, era la muerte. Pero estos anhelaban en ese recorrido llegar a Jerusalén y podían deleitarse con la belleza de la naturaleza. Los que han ido por allá, yo no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero yo me imagino en un viaje de esos, ustedes imaginen que es como si Jerusalén fuera por acá y viene gente por allá desde Tunja, vendrán a pie, por el otro costado desde Honda, por allá desde Ibagué, por allá desde Villavicencio, todo un pueblo a reunirse en Jerusalén. Algunos más lejos que otros disfrutan colinas, disfrutan los valles, disfrutan el paisaje, pero no podían comparar esa belleza con experimentar la presencia del Señor. Pues entonces, ¿en qué consistía? ¿En qué podría consistir la presencia del Señor? Era algo que veían así que sucedía, que temblaba, que echaba fuego, como cuando sucedía en el desierto, no necesariamente, pero cuando se reunían ellos podían en comunidad hacer lo que estamos haciendo nosotros hoy, expresarle a Dios nuestra alabanza. Podían dirigir sus oraciones de alabanza y de clamor, de peticiones al Señor. Podían participar en la comunión unos con otros, saludarse los que no se veían, servirse unos a otros, darse ese abrazo, si es que en la cultura de ellos se lo dan, pero saludarse, desearse las mejores bendiciones del Señor.
servir y ser servidos, servir y dejarse servir. En eso se manifiesta la presencia del Señor como nosotros hoy. ¿O quién está sintiendo algo así como extraordinario? Es posible, el Señor se manifiesta de muchas maneras, pero la presencia del Señor se manifiesta como en medio de nosotros, como está sucediendo hoy, que podemos alabarle, exaltarle, nos gozamos con encontrarnos, con abrazarnos, con preocuparnos unos por otros, para orar unos por otros. Nos gozamos cuando nos invitamos a las casas, como cuando usted invita a alguien o usted es invitado y va y lo atienden. Eso es la comunión y eso es disfrutar de la presencia del Señor. Pero surge una pregunta: ¿qué tanto anhela usted en venir a reunirse para deleitarnos juntos? Cantándole al Señor, orando o hablando con Él y meditando en su palabra y experimentando el amor unos con otros. La pregunta es: ¿qué tanto anhela? Échese esa mirada por allá introspectiva a ver si para usted es un anhelo venir un día como hoy. ¿Qué tanto sufre cuando no puede congregarse? ¿O qué tanto nos parecemos al salmista? No sea que a mí se me ocurre pensar, yo sé que con ustedes no es la cosa, pero hablemos de pronto de que alguien no haya venido, como no se puede defender. Es posible que alguien venga y se reúna con nosotros porque ya fue al club, ya estuvo en la fiesta, ya fue al paseo, ya estuvo en tierra caliente o en clima más frío, ya hizo mercado, ya hizo las diligencias, no tiene nada que hacer. Y como no tiene nada que hacer, dice, bueno, pues vayamos a la iglesia. ¿Será que eso es anhelo? ¿Por qué tanto sufrimos? Porque ese pueblo de Israel yo me lo imagino con esa pasión, con ese entusiasmo de ir a Jerusalén a hacer estas celebraciones que eran más o menos 3 veces al año porque eran 3 fiestas muy especiales. ¿Podría uno comparar ese enamoramiento del pueblo de Israel como cuando uno tiene dificultades? Recordemos la época de enamoramiento, dificultades de encontrarse con la persona amada, y cualquier dificultad era una manera para romperla, salir adelante y poderse demostrar ese amor a la persona que se tiene. Eso me hace recordar, les voy a comentar así una experiencia que yo viví con un hijo mío. Él se enamoró de una niña por allá en la República Checa, bien lejos por cierto, y él estaba estudiando en Canadá durante un año aprendiendo el inglés. Y me llama y me dice, papá, yo no vuelvo a Colombia porque me voy para Europa. Pero como él tenía un compromiso de regresar, yo le insistí, le dije, no, tú tienes que regresar porque si no lo haces, otros se van a perjudicar porque era una oportunidad que él había tenido, como una beca. Y logró venir, pero eso parecía como una fiera enjaulada aquí 20 días que estuvo desesperado, bien enamorado, así como el pueblo de Israel queriendo llegar a Jerusalén, y se regresó y estuvo ahí en la Florida y trabajó en lo que pudo, consiguió los tiquetes y atravesó todo el Atlántico, llegó hasta Praga sin conocer la cultura, sin conocer la familia, sin que lo conocieran, y allá llegó a casarse, bien enamorado. Y bueno, gracias a Dios hoy tiene un hogar muy feliz. Pero yo me imagino a ese pueblo de Israel con esa pasión también, con ese enamoramiento del Señor, que es lo que Él quiere que nosotros sintamos y vivamos por Él. Por eso las preguntas que hacía, ¿qué tanto nos parecemos al salmista o qué tanto sufrimos cuando no podemos congregarnos? Este salmista está enamorado del Señor y sin duda también el pueblo que iba era enamorado, sin duda, porque si no, ¿cómo iban a hacer semejantes esfuerzos? Porque los imagino caminando, llevando a los abuelitos, a los ancianos de la mano, queriendo llegar rápido. No, el abuelito no camina tan rápido. O de pronto algunas mujeres embarazadas o algunas con niños en los brazos, caminando bien lentamente por esos senderos polvorientos. Creo que estas fiestas se celebran en la época de otoño, donde hay lluvias, entonces imagínense cómo llegarían con los pies embarrados, durmiendo por la noche yo no sé, en cabañas que hacían ocasionalmente mientras llegaban. No era fácil, pero el gusto y el amor, el deseo y la pasión y el anhelo por llegar, le daba fuerzas suficientes para llegar hasta allá, para lograr el objetivo. El versículo 2, mire cómo lo relata el salmista: anhelo y hasta desfallezco. Imagínenselo. Desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Y era que como
No se sabe quién escribió este salmo, si fue David, pero parece que no es conocido el autor. Pero si hubiera sido David, por lo que está escrito da la impresión que fuera él, pues él, como no era sacerdote, él había sido ungido rey, pero no sacerdote, no tenía la libertad de entrar a esos espacios. Entonces él decía, desfallezco por estar en los atrios. Parece que los atrios son los patios alrededor del templo. Ni siquiera estar dentro del templo, pero por lo menos en los atrios. Con todo mi ser, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con todas mis emociones, gritaré con alegría al Dios viviente. Yo no me imagino esta iglesia, no me imagino yo gritando aquí en el salón, porque no es nuestra cultura. Pero es probable que ellos sí gritaban mucho. Porque yo recuerdo cuando le dieron las vueltas al muro de Jericó, el último día pegaron un grito estruendoso y Dios utilizó eso y contribuyó para que de una forma milagrosa las murallas se cayeran. Y una vez David avanzando y gritando, tanto que la esposa sintió vergüenza de él y lo trató de loquito. Ahora, los costeños gritando, ¿cierto? Nosotros aquí gritamos pasito. Pero por cuestiones culturales. Pero ellos gritaban de la alegría, de poder, del anhelo de llegar a Jerusalén. Y miren lo que sigue diciendo por ese deseo. Hasta el gorrión, en el versículo 3, encuentra un hogar. Y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Allá en la parte alta del templo, sin duda, como sucede aquí en los edificios altos, en las catedrales, las palomas hacen su nido. Y el hombre estaba diciendo, si ellos tienen esa libertad de estar cerca, yo anhelo estar cerca. O sea, como que más privilegiado sentía que estaba el gorrión. Y ellos, aun cuando fueran en los atrios, querían estar. Tanto el pueblo como el salmista. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Qué alegría para los que pueden vivir, no para los que pueden pasar de largo, no para los que no para los que están de visita, sino los que pueden permanecer en la presencia del Señor, exaltando su nombre y disfrutando la comunión de unos con otros. Dijimos que el salmista parece enamorado del Señor, pero ¿cómo no va a estar enamorado si sabe que el Señor es su luz y su salvación? ¿Recuerdan el Salmo 27? Su luz erradica las tinieblas, le muestra el sendero, no sabe para dónde va, pero donde hay luz, tiene la certeza de caminar bien. ¿Cómo no va a estar enamorado si sabe que el Señor es la fortaleza de su vida? Que cuando hay momentos de angustia, cuando hay momentos de frustración, de decepción, y las rodillas pierden sus fuerzas, yo no sé si a usted les ha pasado, yo sí lo he vivido, sentirse uno emocionalmente sin fuerzas en las rodillas y saber que el Señor es la fortaleza de su vida. ¿Cómo no va a vivir enamorado? ¿Cómo no vivir enamorado si el Señor es su roca fuerte? Si se para firme y sabe que no está en unas arenas movedizas. O saber que el que habita al abrigo de Él mora bajo la sombra del Omnipotente y se ampara y se defiende de cualquier peligro. ¿Cómo no vivir enamorado? ¿Qué tan enamorados? ¿O qué tan enamorado está usted del Señor? ¿O estamos del Señor como para anhelar? De verdad, anhelar, congregarnos y cantarle y escuchar su voz, ya sea acá un domingo, ya sea en un grupo pequeño, ya sea que nos inviten los hermanos a compartir un tiempo. ¿Qué tanto anhelamos? El pueblo de Israel es un excelente modelo en ese aspecto cuando van a Jerusalén, o el salmista cuando escribe que anhela profundamente y hasta siente desfallecer, pero sigue caminando hasta llegar y disfrutar. Hoy el templo de Jerusalén, ustedes saben que no existe. Entonces, ¿dónde habita Dios? ¿Cuál es su morada hoy? Pues afortunadamente Él ha decidido habitar en nosotros, quienes hemos puesto nuestra confianza en Él, quienes hemos decidido que Él sea nuestro Señor. Pero así como el templo de Jerusalén era hermoso, la pregunta que yo me hago y quiero que la consideremos es, ¿qué tan hermoso es para el Señor este templo? ¿Qué tan satisfecho se siente el Señor de morar en este templo, en este tabernáculo, en este lugar donde Él desea estar? ¿Qué tan cómodo se siente?
Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Le hemos abierto todo el espacio como la visita más importante o el huésped más importante, como para que inunde con su santidad, con su amor, con su ternura y con su afecto todas las áreas de nuestra vida. O de pronto nos estamos reservando algunas áreas que no hemos permitido que Él entre y las habite. La invitación es que nos dispongamos para disfrutar en nuestra vida con un cántico de anhelo al Señor. Esa es la vida cristiana. En medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las tribulaciones, poder anhelar siempre al Señor en nuestras vidas. El pueblo de Israel disfrutaba caminando con esperanza, la esperanza de llegar a Jerusalén. Y a pesar de las dificultades, los ancianos y los jóvenes iban alegres. Cuando eso les tocaba a pie. De pronto algunos 2 o 3 en camello, algunos en un burrito, pero no había ni Transmilenio, ni había carros, ni nada de esas cosas. O sea que les tocaba toda la lucha de llegar allá. Y eso me hace recordar, hace unos años que estuve visitando una iglesia, hace bastantes años, por allá en una vereda, en un municipio de Cundinamarca que se llama Paime. Y resulta que llegaba uno en la flota a un sitio y los hermanos de la vereda le bajaban bestias, y digo, lo hacían en muchas ocasiones, yo fui 1 o 2 veces, y el recorrido en bestias por unos peñascos, pero peligrosísimos, era fácilmente 2 o 3 horas para llegar allá. Y el sitio donde se reúnen era la escuela. La escuela estaba, en la misma escuela, el sitio de la escuela era la misma capilla, porque en esa época, por la persecución religiosa, cada iglesia cristiana evangélica tenía que tener su escuela, por lo menos para los de primaria, y por eso fue que surgieron los colegios de bachillerato. Hoy ya no pareciera como si no necesitaran por eso. Pero entonces los hermanos llegaban desde las veredas, imagínense que la reunión era el domingo y llegaban desde el sábado, porque algunos vivían tan lejos que si esperaban llegar el domingo, tenían que madrugar demasiado o llegaban muy tarde. Y qué alegría los de algunas familias en hospedar a los que llegaban de lejos. Qué alegría para los que llegaban poder encontrarse con sus amigos ahí en el centro de la vereda. Y al otro día, al amanecer, la satisfacción de poder compartir el desayuno con los que habían llegado. Se desarrollaba una reunión como esta y por la tarde se iban a sus casas, algunos a caballo, otros a pie, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Y yo podía analizar qué anhelo con el que la gente llega para alabar al Señor a pesar de las dificultades. El salmista sabía que Dios le había dado fuerzas al pueblo para salir de Egipto. Y por eso sabía que podía tener esperanza en él. Sabía que le había dado fuerzas al pueblo para cruzar el Mar Rojo, para atravesar el desierto y conquistar la tierra prometida. Y esa esperanza, esa confianza que tenía el Señor, de ahí sacaban las fuerzas, porque las fuerzas vienen del Señor. Por eso puede decir el salmista, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Porque está demostrado que en nuestras propias fuerzas es muy poco lo que podemos hacer. Qué alegría para los que se proponen caminar hasta Jerusalén, dice el salmista. Dios a través de Isaías, lo cantábamos hace poco, nos recuerda cuando él dice, mire, los muchachos jóvenes, llenos de fuerza, caminan y caminan, pero se cansan y hasta se caen. Pero los que esperan en Jehová, y eso lo cantamos, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas cada día, porque se necesita renovar las fuerzas para continuar. Y nos compara con las águilas, que dice, volarán y no se cansarán, volarán y no se fatigarán. Caminar hacia Sión, que está en la nueva versión internacional, o a Jerusalén, simboliza caminar en la voluntad de Dios. ¿Pero qué es caminar en la voluntad de Dios? Pues dejarse guiar por Él. Es controlar la naturaleza, y cosa complicada controlar la naturaleza, porque nuestra naturaleza nos invita con bastante frecuencia, mire lo que no debe, vaya a donde no debe ir, hable como no debe hablar, sienta o piense lo que no debe pensar. Esa es la naturaleza pecaminosa. Pero caminar en la voluntad de Dios nos toca a nosotros el trabajo de controlarla. Pero lo podemos hacer no en nuestras propias fuerzas. Sabemos que Dios nos da las fuerzas. Caminar en la voluntad de Dios es tener la mente
concentrada en lo que a Dios le agrada. Porque es muy fácil salirse de la voluntad de Dios, muy fácil salirse del camino, es facilísimo. Permítanme la siguiente ilustración. Es como si aquí en este costado estuviera Dios y su santidad y aquí está el mundo. Y todos nosotros hoy nos encontramos en este costado. Y es muy fácil y muy sutil salirse de disfrutar la presencia de Dios. ¿Cómo se sale uno sin darse cuenta? Deja de orar un día, deja de orar al segundo día. Cuando de pronto se da cuenta, uy, ya llevo 8 días y no he hablado con el Señor, pero ya también le está entrando un poco como de desidia, no hay tiempo, las preocupaciones no lo permiten, ya no lee las Escrituras como lo hacía en un momento diariamente, deja de congregarse porque hay cosas que le atraen más y comienza como a aislarse, ¿no? Y en la medida en que se aísla de Dios es porque aquí hay una fuerza del mundo que le va atrayendo y lo va jalando. Y va a llegar un momento en que de pronto está aquí en el centro, entonces le pregunto al hermano, bueno, ¿y qué pasó con su fe? Que no he vuelto a verlo, a congregarse, ni a disfrutar, ni a tener el anhelo por compartir. No, yo estoy bien, yo tengo una fe fuerte, yo tengo una relación con Dios, porque es que en la iglesia hay muchas dificultades y eso no tiene sentido. Ese es un paso. Pero cuando se da cuenta, ya está a este lado, bien atrapado, y qué cosa tan complicada regresar. Casi que es mejor no haber conocido. Es más fácil que una persona que no ha conocido al Señor venga y entregue su vida a Él y confíe en Él, a una persona que ha estado acá, viene acá, muy difícil para que se regrese. Y es muy sutil, muy fácil, muy peligroso. Pero el camino con el Señor es estrecho. Él lo dijo, es limitado, pero seguro, con la esperanza de llegar y terminar bien. Cuando uno está chino, así como muchos de ustedes, uno no piensa en terminar bien, porque dice, pues ya hasta ahora estoy empezando a pensar en terminar bien. Pero cuando ya llegamos por allá a los 50 y los que van llegando por allá se identificarán conmigo, ya comienza uno a pensar, porque la balanza se está inclinando al otro lado. Y el anhelo es terminar bien. Y de verdad que no es fácil, pero con la ayuda del Señor sí se puede terminar bien. Por lo menos yo añoro terminar bien. Y es un legado que le espero dejar a mis hijos, a mis amigos, qué sé yo, pero terminar bien. Es el deseo que el Señor tiene para cada uno de ustedes, para todos, que terminemos bien. Y podamos decir como el apóstol Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está dispuesta, ¿qué? La corona de justicia que el Señor me dará en aquel día. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Ese valle del llanto, los estudiosos no han identificado un lugar específico, pero puede simbolizar las luchas y las lágrimas que el pueblo de Israel tuvo que pasar para su encuentro con Dios. ¿Qué le tocó ver al pueblo de Israel en el desierto? Recuerden, le tocó ver morir a sus padres porque la generación mayor de 21 años que salió de Egipto por haber murmurado, murieron, y dice la Biblia, así, en una versión dice literalmente quedaron tirados en el desierto. Ver morir papá, mamá, hermanos mayores y tíos. Eso les tocó en ese valle de lágrimas. Les tocó ver a muchos morir picados por las serpientes. ¿Recuerdan? Cuando Moisés levantó una serpiente de bronce. Bueno. Les tocó dar vueltas durante 40 años como loquitos ahí en el desierto. Pero ¿quién puede estar exento de cruzar por esos valles? En nuestro caminar con Cristo, miren, ni jóvenes, muchachos, ni adultos estamos exentos de cruzar por esos valles. O si no, díganme si el riesgo no es alto de que a un muchacho cristiano en el colegio le hagan bullying por ser cristiano. Yo recuerdo cuando era chino, pues de mí se burlaban. Y sin duda que a cualquier muchacho cristiano hoy le puede pasar eso. ¿Quién está exento de discriminación en la universidad por ser cristiano? Nadie está exento. De un maltrato y de querer abusar en el trabajo porque saben que la persona es cristiana. Tampoco. Nadie está exento. O de dificultades en el hogar con papá, mamá, o dificultades con los hijos, dificultades con los mismos hermanos,
o problemas de salud, problemas económicos. ¿Quién está exento de pasar por ese valle de lágrimas? Nadie está exento. Algunos, yo le preguntaba hace unos días a alguien, bueno, usted, porque algo le compartía de esto, ¿usted qué ha sufrido en la vida? Y algunos dicen, no, yo no he tenido mayores sufrimientos. Bueno, gracias al Señor. Pero el asunto es que nadie está exento. Y lo más seguro es que cada uno de nosotros o hemos pasado, o estamos pasando, o es probable que tengamos que afrontar una situación difícil. Pero el disfrute profundo, disfrutar profundamente la presencia de Dios, es que suele estar precedido de áridos lugares en nuestra vida, que fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Antes de conquistar la tierra que Dios le había prometido, todo lo que les comenté que tuvieron que vivir en el desierto, pero un día la conquistaron. Ahora, que luego tuvieron que seguir sufriendo porque fueron desobedientes y necios y se juntaron con quien no debían, es otra cosa, pero lograron la conquista. Así que la persona que se deleita en pasar tiempo con Dios puede ver su adversidad, puede ver sus dificultades, sus tribulaciones como una oportunidad para observar la fidelidad de Dios. Y es sencillo. Permítanme contarles una experiencia personal de una adversidad para nosotros. Como ustedes saben, o la mayoría saben, nosotros vivimos un tiempo por allá en la Florida, como 8 años. Y estábamos amañados, estábamos contentos. La circunstancia es que después de 5 años de trabajo, allá le exigen a uno o sale del país o pide la residencia. Y nosotros la solicitamos y nos la negaron. Después salieron con el cuento que no era cierto, que había sido una equivocación, pero que ya nos habían notificado que nos la habían negado. Y eso para nosotros fue toda una tragedia, porque teníamos una hija con quien vivíamos ahí, soltera, bien apegada a nosotros, ya teníamos estabilidad allá, y nos da ese salto tan duro la vida. Eso fue durísimo. Sin embargo, yo personalmente no recuerdo haber peleado con el Señor por eso. Sí, de pronto llanto, sí, tristeza, sí, dolor, sí, frustración, pero pelear con el Señor no, porque de tiempo atrás yo he vivido una serie de circunstancias que el Señor me ha sacado adelante. Entonces yo decía, si el Señor siempre lo he dicho, si hasta aquí el Señor me ha defendido y me tiene bien, de aquí en adelante no me va a abandonar. Y eso ha sido una realidad en mi vida. Entonces cuando nos dijeron negar la residencia, ¿para dónde nos vamos? Y con mi negra dijimos, para cualquier parte menos para Colombia. Con esa inseguridad allá, no, ¿qué vamos a hacer? Pero mira, el Señor nos trajo y estamos tan dichosos como ustedes. Y algo muy particular que hoy lo considero en lo bueno y la fidelidad del Señor, el amor y la gracia del Señor. Yo me acordé allá que estaba en los últimos 10 años que tenía libertad de cotizar para mejorar mis ingresos en un retiro pensional con el Seguro Social. Entonces comencé a abonar desde allá, pero muy poquito porque no tenía mucho. Y luego cuando me regreso para Colombia tengo la oportunidad de mejorar los aportes, y cuando me retiro yo logro una pensión casi el doble de lo que tenía derecho si me hubiera quedado. O sea, si yo hoy estuviera allá, tendría que estar trabajando para lo básico. No es que tenga una pensión que uno diga que maravillosa, no, pero el Señor me ha mostrado su fidelidad y pude mejorar mis ingresos por estar acá. Y yo no quería venirme. Entonces digo, vea el Señor cómo es de bueno y cómo lo va llevando a uno, y cómo las circunstancias difíciles, cuando uno confía y espera en el Señor, puede ver el poder, la fidelidad y la gracia del Señor más adelante. Pero ¿qué hay que hacer? Como cantábamos, Señor, dame fuerzas. ¿Para qué? Para esperar, era lo que cantábamos. A ver, ¿dónde voy? Si usted en el día de hoy, miren esta propuesta que les tengo. Si usted en el día de hoy siente que está atravesando por un valle de muerte, dificultad, angustia, aflicción, frustración, decepción, enfermedad, crisis, lo que sea, el Señor le invita a no tener miedo, porque el miedo lo paraliza. Y el miedo es desconfianza en el Señor. Pero le invita a no tener miedo de ningún mal, porque el mismo Señor está con usted. ¿Lo ha leído?
y no lo abandonará ni lo desamparará. Está escrito. Y seguramente que usted ha vivido más de una experiencia al respecto. Pero si usted está en este día, en el día de hoy, en esas circunstancias, agárrese del Señor, confíe en el Señor, espere en el Señor. ¿Y qué va a hacer Él? ¿La Biblia qué dice? Y Él hará. En su caminar a Jerusalén, dice el salmista manteniendo la esperanza, ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante del Dios de dioses. No importa las dificultades, llegarán a Jerusalén, porque a mayor dificultad, mayor fortaleza. Así es el Señor con nosotros. Dios nos garantiza con su palabra que nosotros, sus hijos, vamos de triunfo en triunfo. ¿Lo han leído? De triunfo en triunfo. Ahora, para que usted triunfe, para que alguien triunfe, para que un atleta triunfe, tiene que lucharla, tiene que competir. Si no hay dificultades, ¿qué triunfo vamos a celebrar? Podemos estar bien, pero no celebramos porque atrás no tuvimos ningún reto, ninguna dificultad, ningún sufrimiento. Pero cuando uno sale adelante, uno puede reconocer y decir, el Señor sí me lleva de triunfo en triunfo por encima de las dificultades. O sea, no nos garantiza que no vayamos a tener dificultades, pero sí nos garantiza que en la aflicción va a estar con nosotros, como siempre ha estado, acompañándonos, y que más adelante vamos a poder ver su poder y ver su gracia. Así que en la medida en que estemos más enamorados del Señor, Él nos fortalecerá para soportar mejor las adversidades. A mayor adversidad, mayor poder. Y así tener la esperanza gloriosa que tenemos en Jesús. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene en Jesús? Pues que Él regrese. Se supone que es la misma que yo tengo, ¿no? Adoramos al mismo Dios y tenemos la misma palabra. Entonces la esperanza que Él regrese y vamos a disfrutar con Él. Por eso el apóstol decía con toda razón, ninguna tribulación aquí en la tierra se compara con la gloria que nos espera. Si usted le dedica un poquito de tiempo mental y se imagina a la luz de la palabra, lo que es disfrutar la presencia del Señor cuando Él venga, lo que es el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo y disfrutar usted por la eternidad con Él, seguramente que a través de eso le va a contribuir para que Dios le dé fuerzas y permanecer fiel al Señor, enamorado del Señor, anhelando disfrutar la presencia del Señor siempre. Y el pueblo de Israel andaba confiado hacia Jerusalén. El salmista podía confiar en el Señor. ¿Por qué? Mire el versículo 11. El Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Pues si el salmista sabía que los había mantenido durante 40 años en el desierto, los había sostenido de una manera milagrosa, había peleado por el pueblo defendiéndolos en múltiples ocasiones, como en una ocasión que mandó granizo y a través de puras pedradas de agua destruyó al enemigo. En otra ocasión confundió al enemigo y entre ellos mismos se mataron. Entonces se podía vivir confiado. Y el salmista por eso decía, podemos confiar en el Señor. Él es nuestro sol. Recordaban cómo en el desierto de día aparecía la columna de nube y de noche la columna de fuego para defenderlos, para calentarlos, para ampararlos. ¿Cómo no podía confiar en el Señor? El salmista y el pueblo sabían que podían confiar plenamente en Él y por eso reconoce la gracia recibida del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué gracia? Porque habiendo podido ser destruido en más de una ocasión, Dios se había abstenido de hacerlo por la intercesión de Moisés. En más de una ocasión, Dios le dijo a Moisés, voy a destruir a este pueblo, rebelde, necio, terco y desobediente, ingrato. ¿Y qué hizo Moisés? Señor, por favor, no lo hagas. Si para eso nos sacaste de Egipto, no lo hagas. Y en más de una ocasión Dios se abstuvo y tuvo gracia con el pueblo. O sea, mereciendo el pueblo ser destruido, tuvo gracia con él. Gracia. Durante el reinado de Salomón, ¿cómo fue el reino? Era conocido por todo el mundo de la época. Venían de muchos lugares a escuchar los discursos, las arengas y la sabiduría de Salomón. Eso no sucede hoy. Era gracia del Señor con un pueblo tan pequeño y único que tenía un Dios invisible, mientras que todos los demás tenían cantidad de dioses visibles, ídolos.
pero Dios era el Dios de ellos y en su gracia les permitía esos privilegios. Era un pueblo, o tuvo épocas en que fue un pueblo admirado y respetado y temido por todos. ¿Temido por qué? Porque Dios peleaba por ellos y hacía cosas maravillosas a través de ellos. Para que usted tenga en mente quién es Dios, mire atrás y observe de dónde lo ha traído. No es sino recordar, dice Joaco, para ser agradecidos. Cuando yo miro para atrás digo, uy, el Señor, ¿de dónde me ha traído hasta acá? Todo lo que ha hecho conmigo. Entonces eso me permite recordar quién es Dios y por eso puedo seguir confiando. Y usted mire para atrás de dónde el Señor lo ha traído. ¿Cómo lo tiene hoy? Una persona con seguridad de salvación se ha puesto la confianza en Él. Con la seguridad de que un día viene el Señor Jesucristo por usted. Con la paz que puede disfrutar, que es lo que no disfrutan los no creyentes, en medio de cualquier dificultad y cualquier tribulación. La paz que es un hecho, la paz que sobrepasa la razón, la puede disfrutar usted. Y los demás no la tienen. Eso tiene que servir para recordar siempre quién es Dios, en quién podemos confiar. ¿Qué podemos esperar hoy del Señor? ¿No podemos esperar acaso consuelo? Claro, si tenemos tristeza, el Señor nos consuela. Si nos sentimos solos, tenemos la certeza de que Él está con nosotros. Si las rodillas se doblan por falta de ánimo, nos da fuerzas para continuar. Si hay inseguridad, ¿qué nos puede brindar el Señor? Paz. Cuando dice, usted no tiene por qué afanarse por nada, porque la paz de Dios que sobrepasa la razón o el entendimiento puede guardar su corazón. Así que podemos esperar de Él todo lo que necesitemos, porque Él es bondadoso con nosotros, pero su bondad no consiste en que va a satisfacer nuestros caprichos, no, porque nosotros pedimos y anhelamos como el niño pequeñito que pide y no sabe que lo que está pidiendo le puede hacer daño. El Señor nos provee, su bondad consiste en que nos provee conforme a su perfecta y buena voluntad, pero nos provee. Como para concluir, así como este Salmo 84, espero que lo recuerden y les sirva en adelante, es la expresión del anhelo, la expresión de la esperanza y la confianza del salmista y del pueblo de Israel. Así debe ser para nosotros este Salmo. Puede serlo, un soporte en nuestro peregrinaje hasta la eternidad. Y en respuesta del amor a Dios, del amor a Cristo que entregó su vida por nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues vivamos anhelando su presencia, disfrutando lo que tenemos, disfrutando la iglesia, disfrutando la comunión con los hermanos, disfrutando la intimidad con Él y esperando y confiando en Él y obrando conforme a su voluntad. Oremos. Señor, muchas gracias por lo bueno que eres tú con nosotros, porque mereciendo ser destruidos por la misericordia tuya y por tu gracia, nos has amado. Y por eso hoy estamos acá meditando en tu palabra. Señor, gracias porque podemos confiar en ti y que aún en las dificultades más grandes que podamos estar viviendo, sabemos que tú estás con nosotros y no nos desamparas. Pero Señor, yo te ruego por mis hermanos y por mí mismo que nos mantengas en ese anhelo ferviente de adorarte, de disfrutar tu presencia, de disfrutar la comunión de los hermanos, de disfrutar la iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar, Señor, de las frustraciones que podamos vivir, que tú nos des el anhelo de siempre estar en tu presencia. Señor, gracias por este tiempo que nos permites, gracias por este lugar, gracias por este espacio, pero sobre todo gracias por tu palabra y por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas, que nos hace entender tu palabra, es que tu Espíritu que nos da fuerzas cuando nos sentimos débiles y nos da el ánimo de continuar caminando contigo hasta cuando tú vengas por nosotros o cuando tú nos llames. Padre, estamos muy agradecidos contigo por tu amor, porque tú eres muy bueno con nosotros. Ayúdanos a ser fieles a ti, a ser agradecidos, a confiar en ti, a recibir las fuerzas que vienen de ti y anhelar disfrutarte. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.